Pero dice, no te prendan ellos, ¿sí? Con sus ojos, o ella. Porque por causa de la mujer ramera, ve cómo le llaman a esta mujer aquí. ¿Cómo le llaman? Ramera. ¿Qué es una ramera? ¿Sí? Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido. ¿Y cómo se cree el hombre? ¡Wow! No, no, es que doña Chencha y doña Pancha y yo aquí. Es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa, ¿qué? Alma del varón. Dice, y luego nos dice la palabra, ¿tomará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre coqueteando? ¿Hará el hombre abrazando a la mujer? ¿Andarán los novios? Yo por eso, aquí no hay noviazgo en el cristianismo, ¿eh? Aquí yo no permito el noviazgo. No, ¿dónde dice la Biblia que hay noviazgo? El noviazgo te lleva ¿a qué? ¿Sí? ¿A qué te lleva el noviazgo? Te estás abrazando. ¿Cuántos de aquí, ya los que ya están casados, tienen la experiencia? El noviazgo no hay en la Biblia. Dicen, entonces, ¿cómo nos conocemos? Es que no se conoce a la persona. Dios dice en la palabra que el que encuentra mujer halla el bien y la benevolencia ¿de quién? De Jehová. ¿Qué hizo Adán? Adán anduvo buscando Dios. Cuando Isaac necesitaba una mujer, ¿quién se la consiguió? Pero ahora los hijos eligen, ¿sí? Ahora los hijos eligen qué hacer. Y ya no consultan al papá, oye papá, ¿te gusta la mujer que yo estoy teniendo? O la chava, oye papá, ¿te gusta el chavo que yo traigo? ¿Sí? Oye, ¿te gusta? Es importante, ¿por qué? Porque ahora ya no se considera a los padres, porque a los padres se les considera que ya vivieron, que ya hicieron su vida y ahora yo voy a hacer la mía. Pero la Biblia nos habla, oigan bien, todavía en el libro de Corintios dice, si a un padre le parece bien que su hija se quede virgen, que se quede. ¿Están oyendo? ¿Por qué? Porque ahora ya no se considera, ahora es manita sudada. ¿Tomará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sí, sin que sus pies se quemen? ¿Andarán abrazándose, tocándose, besándose, acariciándose, sí, sin que sus pasiones ardan, sin que vayan a parar al hotel aquí de Iztapalapa? ¿Cómo comienza el romance de un adulterio? ¿Cómo comienza? ¿Alguien sabe? No, yo sé que aquí no pasa eso. Eso es de allá, de Iztapalapa para allá o de allá por el eje 6. ¿Cómo comienza un adulterio? Comienza en los cristianos con el alejamiento de Dios. Comienza cuando el ser humano empieza a poner su mirada en lo que se ve y no en lo que no se ve. Porque pierde la visión de que hizo un pacto con su esposa, con aquella mujer, un pacto. La palabra pacto es la palabra berit, que significa un pacto indisoluble. Dice que si te unes a una mujer, ¿qué dice la palabra en Corintios? ¿Perdón? ¿Nadie sabe? A ver los hombres, ¿qué dice la palabra si te unes a una mujer? ¿Qué dice? Eres uno solo con él. Una sola persona. Entonces te unes a esa persona, eres una persona con él. Por eso la palabra dice que la mujer cuando se casa debe de ser virgen. Hay una cosa que se llama himen, ¿sí? Y que ese himen en ocasiones, no siempre, porque a veces la mujer no sangra, pero ese himen en el Viejo Testamento, ¿sí? Ponían una sábana blanca y le decían, cásate mijita, te casas con este muchacho y quiero que me entreguen la sábana. Porque es la señal para que no digan que mi hija no era virgen. ¿Por qué? Porque se hacía un pacto y los pactos tienen que llevar sangre.
Y entonces cuando tú te unes a una mujer, eres una con ella, se rompe el himen y hay un pacto de sangre, sexualmente hablando. Y desde ese momento tú eres una persona, uno con esa persona, se unen en uno solo para que Dios los bendiga. Y comienza con el coqueteo. ¿Recuerdan a Sansón? Y solamente que me hagas caricias, la fuerza se me va a ir. Y solamente, sí, que hagas esto. Y solamente que hagas esto. O sea, Sansón era una persona sensual. Y hay muchos cristianos que son sensuales. Y muchas muchachitas que son sensuales. Y caen en esa situación del coqueteo. Y caen en esa situación de echarle el ojo. ¿Y qué pasa? Caen en una situación dolorosa después. ¿Por qué? Porque el hombre... Sí, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. O sea, Dios dice, no quedará impune. ¿Qué pasará con eso? Que Dios será vengador. ¿Por qué es vengador Dios? Porque Dios, ¿saben qué es lo que representa? La iglesia principal es la casa. No es esta. La iglesia es la casa. Dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y la primera oveja y mis primeras ovejas son los de mi casa. ¿Quién es el responsable de eso? El Padre. Y el Padre debe de guiar a los hijos a través de lo que dice en la palabra. Pero el hombre que toma a la mujer de su prójimo no quedará impune. O sea, que va a tener consecuencias. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón cuando hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio, vean, qué tremendo es esto. El que comete adulterio, los adúlteros que están aquí, o que fueron, o que fuimos, que no teníamos entendimiento. Éramos como los animales. ¿Saben cómo son los animales? Un caballo garañón. Los caballos garañones son los caballos que no han sido capados, que tienen testículos. Entonces, los caballos por eso son animales. ¿Sí? No tienen entendimiento. Entonces, están en celo, llega el tiempo del celo de las yeguas o de los caballos, y el caballo se le va encima, no importa que tú vayas arriba. El caballo se le va encima a la yegua y se le monta aunque el otro lleve jinete. Porque no tiene entendimiento. Pero qué tremendo que Dios nos diga que no seamos como el mulo o como el caballo, que tienen que ser sujetados con cabestro. Porque si no, no obedecen. Y entonces sus emociones, sus pasiones, ¿qué hace? Lo llevan cautivo a subirse, ya sea toro, ya sea caballo, ¿sí? Cuando la yegua está en celo, se suben. Pero hay hombres que parecen animales. ¿Quieren verlo? Vamos a Jeremías, capítulo 5, versículo 8. ¿Y por qué Dios dirá esto? Vean, como caballos bien alimentados, wow, como caballos bien alimentados, cada cual relincha. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer. ¿De quién? De su prójimo. Ya ni siquiera es soltera, es de su prójimo. Dice Dios, ¿no había de castigar esto? Dice el Señor, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? O sea, vean qué tremendo es esto, ¿no? Como caballos bien alimentados relinchan tras las mujeres. Pero ahora el caso está cambiando, porque ahora las mujeres
ya relinchan sobre los hombres. También le hacen ¡ih! ¿Sí? Ahí va mi Mr. Ed, dicen. Y dice Dios, ¿no habría yo de castigar esto? ¿Ustedes creen que Dios esté de acuerdo con eso? ¿Saben por qué no está de acuerdo? Porque también Dios se ha sentido herido porque la iglesia espiritualmente ha adulterado contra él. Siguiendo al Feng Shui, siguiendo la psicología, siguiendo otro tipo de cosas, siguiendo el dinero, porque se convierte en un Dios. Y ahora los cristianos, en lugar de padecer por Cristo, lo que quieren es ser ricos. Y te enseñan y te dicen, oye, es que tú vas a ser próspero. A mí qué me importa ser próspero, a mí que lo que me interesa es crecer en la vida de Jesucristo. A mí qué me interesa ser rico, a mí lo que me interesa es ser diferente. ¿Sí? A mí qué me interesa, ¿sí? Que tenga dinero, no tengo dinero. A mí lo que me interesa es parecerme a Cristo, pagar el precio. Pero hoy nos enseñan, tú obedece y vas a ser rico. Tú obedece y vas a ser próspero. ¿Qué nos importa eso? ¿Nos importará? ¿Cuál es el deseo? Dice la palabra en Colosenses 3:1. Busca las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Las cosas terrenales, no pongas tu confianza en las riquezas porque son nada, dice la palabra. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Y nuestro interés más profundo es parecernos a Él. Pero la gente cristiana hoy vive como si no fuera cristiana. Hoy la gente cristiana vive igual que el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se está metiendo a la iglesia y no hay mujeres ni hombres con convicciones que digan, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el precio, no me importa. Hay gente que construye un castillo tan grande que todos lo ven, pero al mismo tiempo lo derrumba. En medio de todos. Y tienen su amante. Hace poco salió en la televisión de un personaje que tenía su amante. ¿Y saben quién era su amante? Un hombre. Y era de los más grandes predicadores de Estados Unidos. ¿Y cómo dejan a Dios ese tipo de gentes? Por sus pasiones. Porque no pueden controlar sus pasiones. Porque no pueden decir no. Son como caballos que relinchan atrás de las mujeres. Y Dios castiga esta situación. ¿Por qué? Porque afecta a la familia. Yo conozco hijos de padres que han tenido relaciones sexuales y ¿saben qué les ha afectado en el corazón? Dicen que no, pero sí. ¿Sabes en qué les afecta? En la relación. Tú hablas con ellos, tú dices, este chavo está afectado. Y no es que te digan, no es que te estén diciendo, uno sabe, uno ve. Inseguros, hoy les falta el papá y el papá se fue con su amante, destruyó una familia, creó otra, dejó hijos por allá, hijos por acá y de nadie se ocupa. ¿Y esa familia qué pasó? Se destruyó. Viven, pero el hijo siempre ha vivido con el deseo de que su papá esté ahí. ¿Y todo por qué? Por 5 minutos de placer. La Biblia nos dice que es falta de ¿qué? De entendimiento, dice. Corrompe su alma el que tal hace. O sea, el que adultera corrompe su propia vida. Hoy el que tiene más mujeres, supuestamente, es más hombre, ¿no? Y la Biblia le llama falto de entendimiento. Heridas y vergüenzas hallará. Y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. O sea, va a haber gente que se va a vengar. ¿Tú lo hiciste? Yo te voy a pagar con la misma moneda. O hay la cultura hoy que dicen, pues es que esto, o he escuchado mujeres que dicen, ay, tú llévatela suave, hombre, tú como que no ves, ¿no? Pero sí ven. Porque los celos son el furor.